clastos tienen mayor de 4 milímetros. Fíjense esta escala que también la tienen en la guía, en donde tienen todas las denominación de las efitas, samitas y pelitas. Después tenemos cómo se denomina un clasto, o sea, un individuo según su tamaño, el sedimento, o sea, el depósito sin diagénesis, o sea, que no esté compactado, y la sedimentita, que es cuando ya está compactado, ¿sí? O sea, está cementado. Profe, creo que no se pasó la diapositiva. Ay, chicos, perdón. No sé por qué. A ver. ¿Se ve? Ahora sí. Ahora, ¿ven el cuadrito? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, empezamos Sí, de profe, nuevo ahora sí. entonces. Yo les hice este recuadro, ustedes tienen esta clasificación textural en la guía también, y decíamos que las efitas son aquellas que tienen los tamaños de clasto mayor a 4 milímetros, ¿sí? Y según sea el tamaño de cada clasto de los clastos, le va a dar la denominación textural al conglomerado en fino, mediano, grueso o en un aglomerado, ¿sí? Esta clasificación yo le puse acá un recuadro por 4 para que ustedes se fijen. Esto se lo tienen que saber de memoria, como el Padre Nuestro, aunque no sean católicos, pero vean que la división es 4, el límite entre cefitas y samitas, ¿sí? 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 64 por 4, 256. ¿Sí? Como para que tengan una regla y se la sepan súper bien. Después ustedes, por debajo de 4, tienen la mitad en tamaño. La mitad de 4,2, la mitad de 2,1 y así sucesivamente, hasta un 16avo si es en fracción o 0,062 milímetros. Tenemos el límite entre las efitas y las samitas, ¿sí? Y lo mismo para abajo en las pelitas. Es como una reglita para que ustedes se sepan bien las divisiones de muy grueso, grueso, mediano, fino, muy fino, y sepan muy bien cuáles son los límites. Acá tenemos un tema que es cuando el clasto tiene un diámetro entre 4 y 2 milímetros. Algunos autores, como vamos a ver después, lo ponen dentro del rango de los conglomerados, pero esta clasificación de textura que es de Teruggi la coloca dentro de las areniscas. ¿Por qué? Porque un grano, un clasto que tiene entre 4 y 2 milímetros, tiene un comportamiento hidrodinámico muy parecido a una arenisca gruesa, ¿sí? Se parece más a una arenisca gruesa que a un conglomerado fino. Es por eso que nosotros usamos las samitas, que son muy gruesas, y las sabulitas, que están en el rango entre 2 y 4 milímetros, ¿sí? O sea, van a ver, también lo tienen en la guía, esta es la clasificación de Wingward, en donde tienen también los diferentes tamaños, en diferentes escalas, en fracción, en milímetro, en phi, y ustedes ven que ya entre 4 y 2 milímetros, ven este rango, lo pone como grava, ¿sí? Nosotros no vamos a usar esta, acá vamos a poner la sabulita. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Pero sepan que existe también que algunos autores entre de las gravas al límite. Bueno, ¿cuál es el componente? Vamos a centrarnos ahora en la que es la textura, ¿sí? Los componentes texturales de las rocas sedimentarias clástico-detríticas, como se ve en este ejemplo, puede o no tener matriz. Que tenga o no tenga matriz
es muy importante porque nos va a dar mucha información de la gente y de la energía de la gente que ha transportado este sedimento. Podemos tener solamente granos o clastos con un cemento, o podemos tener granos de diferentes tamaños, una matriz de menor tamaño y cemento, ¿sí? Uno va a ser bien clasificado cuando no tenga matriz y otro va a ser mal clasificado cuando tenga mucha matriz. Acá tenemos un ejemplo de un conglomerado en donde tenemos diferentes tipos litológicos. Por ejemplo, esto amarillo son fragmentos de caliza, que se lo ve bastante redondeado. Estos son cuarcita, ¿sí? Hay algunas filitas, y tiene, como ustedes ven, entre los espacios mucha matriz, y como se ven los puntitos, podemos decir que es una matriz de tipo arenosa, ¿sí? Hay algunos contactos entre los granos, pero por lo general la matriz es bastante abundante en este caso. Acá tenemos otro ejemplo en donde tenemos clastos muy angulosos. Se ve que la composición es la misma para todos los clastos y tiene también abundante matriz, ¿sí? ¿Esto qué sería? ¿Un conglomerado o qué? Una brecha. Una brecha. Una brecha por los clastos. Muy bien, porque están muy angulosos. Y acá tenemos que los clastos también pueden ser fósiles, fragmentos fósiles de diferentes tamaños, y acá vemos que los clastos son de tamaño grande, ¿sí? Más de 5 milímetros, como dice la escala, y algunos menores de 5 milímetros, pero estaríamos dentro del rango de los conglomerados. Bueno, ahora vamos a ver cuándo es clasto y cuándo es clasto y cuándo vamos a considerar que tiene matriz o que tiene diferentes tamaños de clastos el conglomerado, ¿sí? Los clastos son fragmentos de cualquier tipo de roca o mineral, como vimos la clase pasada, ¿sí? Y la matriz son de menor tamaño, pero menor tamaño ¿a qué? Vamos a ver. Si yo tengo un conglomerado que tiene clastos entre 10 milímetros y otro que tiene, en el mismo conglomerado, tiene clastos de 3 milímetros, ¿cuál va a ser la matriz? El de 3 milímetros. No, porque estás dentro del conglomerado todavía. Ya estás dentro del rango de los conglomerados si tiene 3 milímetros. Perdón. Si tiene 5 milímetros, por ejemplo, para que esté en el rango de conglomerado. ¿Tiene que ser menor a los dos? Consideramos 4 el límite. Entonces tiene que ser menor a los 4 milímetros para considerarlo matriz, ¿sí? O sea, profe, perdón, tendría que cambiar de límite. Sí o sí tendría que cambiar de límite para ser considerado como matriz. O sea, si tengo dos modas de conglomerados, no entran dentro de matriz de grano más fino. Exacto, exacto. No es que tenés que cambiar de límite, sino que nosotros consideramos el límite 4 milímetros. Por arriba son conglomerados, aunque tengan clastos de 10 milímetros y clastos de 6 milímetros, por ejemplo. Pero si vos tenés clasto, eso no va a tener matriz. Si vos tenés clasto de 10 milímetros y clastos de 1 milímetro, ahí sí vas a tener matriz. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Lo vamos a seguir viendo. En este ejemplo tenemos los clastos, ¿sí? Tienen algunos contactos, pero ustedes pueden ver que tienen mucha matriz. Y esto es matriz arenosa. Entonces, ¿cuáles serían los clastos y cuál sería la matriz?
los clastos los que son mayores a 4 milímetros y la matriz los que son inferiores al límite. Bien, todo lo que es arena, arena fina y arena gruesa. Muy bien. En este caso, todo lo que está entre los clastos mayores sí forma parte de la matriz. Y como ven, tiene abundante matriz arenosa. En este caso, tienen una piqueta de escala. Y en ese caso podría ser como lo que estábamos hablando, en donde hay varias modas de clastos de mayor tamaño y la matriz puede ser arenosa. Está bien, podríamos decir que esto que está acá abajito puede llegar, o sea, no se ve bien, pero puede llegar a ser matriz, pero tiene poca matriz. Abundan los clastos de diferentes tamaños de conglomerado, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, perfecto, que todo entra, la mayor parte de esta foto entra en el rango de conglomerado. Bueno, entonces, clasto versus matriz. En base a eso nosotros podemos identificar, seguimos dentro de cómo definir texturas, ¿sí? Podemos identificar que un conglomerado puede ser clasto-soporte cuando los clastos están en contactos entre sí. O puede ser matriz-soporte cuando hay más matriz que clasto. Si yo tengo mucha matriz, va a ser matriz-soporte. Si yo tengo poca matriz y los clastos están en contacto, va a ser clasto-soporte, ¿sí? Así podemos definir también, según la matriz, en ortoconglomerado, cuando la matriz es arenosa, y en paraconglomerado, cuando la matriz es fango, ¿sí? Eso es muy importante también identificar qué tipo, si tiene matriz, qué tipo de matriz tiene el conglomerado. Por ejemplo, acá tenemos un ortoconglomerado en donde ven que los clastos están bastante en contacto y la matriz que tiene, que se ve acá arriba de la moneda, es de tipo arenosa. Entonces este conglomerado vamos a decir que es un ortoconglomerado. Mientras que en este caso vemos los clastos que casi ninguno está en contacto entre sí. Tenemos mucha matriz, que es esta rojiza, y es del tipo fangosa. Entonces esto va a ser un paraconglomerado. Otra característica muy importante de la textura para reconocer es el grado de selección, ¿sí? La selección describe la distribución de los tamaños de clasto presente para todos los tamaños de granos, ya sea para un conglomerado, una arenisca o una pelita. Esto está en función del origen y de la historia de transporte del material. Si el material tuvo mucho transporte desde que se originó la meteorización, el agente lo captó y lo transportó por mucho tiempo, y por grandes distancias, vamos a tener que va a ser un depósito muy bien seleccionado. Mientras que si tuvo poco transporte, va a ser un depósito mal seleccionado, ¿sí? El conglomerado bien seleccionado está compuesto por clastos que se encuentran en su mayor parte en una sola clase de la escala de Wingward o la escala de Teruggi que vimos nosotros recién. Por ejemplo, acá tenemos un conglomerado bastante bien seleccionado. Ustedes ven que los clastos o los granos varían muy poco de tamaño. A diferencia de este, en donde los clastos se ve claramente que tiene diferentes tamaños, entonces va a ser un conglomerado muy mal seleccionado. Entonces, también la selección la vamos a hacer con una tabla de comparación que ustedes también tienen en la guía. Es otra característica de la textura. Cuando los granos o clastos tienen aproximadamente el mismo tamaño, vamos a decir que está muy bien seleccionado. Cuando varía un poco más, bien seleccionado, moderadamente seleccionado, pobremente seleccionado, acá ya va a tener matriz,
y muy pobremente seleccionado cuando tenga mucha matriz, ya sea de arena o de fango o de las dos, ¿sí? Entonces, esta es una escala comparativa. Fíjense que la selección no tiene nada que ver con el redondeamiento de los clastos, sino con el tamaño que estos presentan. Otra característica de la textura es la madurez textural, ¿sí? Si tiene abundante matriz, vamos a decir que es inmaduro, ¿sí? Y cuando la matriz empieza a ser ausente o escasa o tiene poca matriz, lo vamos a denominar a la roca submadura, madura o supermadura, ¿sí? Acá tenemos los clastos en el inmaduro o submaduro, son clastos poco seleccionados, y en el maduro y supermaduro los clastos son bien seleccionados. En el inmaduro, submaduro y maduro, los clastos son angulosos a subangulosos. Y en el supermaduro vamos a tener ya clastos redondeados. ¿Qué nos indica esto? Fíjense esta flecha verde que tienen acá. Que la energía del agente de transporte ha sido baja en el inmaduro, mediana a alta en el submaduro maduro y muy alta en el supermaduro, ¿sí? Esto nos da el grado de madurez textural del sedimento. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Otra característica de la textura es la forma de los clastos, ¿sí? Que se determina por las propiedades de la roca preexistente de la cual derivan y de la historia de transporte. No va a ser lo mismo la forma de un clasto, de un granito, por ejemplo, a la forma de un clasto con el mismo transporte, el mismo agente de transporte de una filita, por ejemplo, de la formación puncoviscana. O sea, está muy relacionado a la característica del clasto, al origen del clasto y también a la historia de transporte, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una brecha en donde tiene la forma de los clastos son bastante angulosos, son alargados, ¿sí? Y acá tenemos otra muestra en que los clastos están un poquito más o menos redondeados, pero la forma es más o menos, tienen los ejes algunos parecidos, ¿sí? Diferentes tamaños, pero más o menos parecidos. También tenemos este diagrama de zinc que relaciona los ejes de un clasto, al igual que un cristal, A, B y C, y denominan ecuante, oblado, discoidal o prolado, según la forma que tenga el clasto. Esto también nos da información del transporte que tuvo el clasto. O sea, esto lo vamos a hacer cuando describan los conglomerados por comparación con este diagrama. Por ejemplo, acá en el primer ejemplo tenemos el lecho de un río, en donde tenemos todo gravas, ¿sí? Acá tienen la monedita, ven que todas están alineadas en una dirección. Esta es la dirección de la corriente, la dirección del flujo, y vemos la forma que es más o menos elongado, ¿sí? Prolado. Acá tenemos otro, acá tenemos de escala un lápiz, en donde tenemos diferentes tamaños, pero están también más o menos alineados en la dirección de la corriente. A esta disposición de los clastos pasa a formar parte también de una estructura sedimentaria que es muy importante, que son los clastos imbricados que nos dan la dirección y sentido de la corriente. Otra característica de la textura que tenemos que tener en cuenta es la redondez de los clastos, ¿sí? Durante el transporte los clastos tienen contactos entre sí, se chocan entre sí y eso produce una abrasión, ¿sí? Una erosión de los clastos. Y esto nos va a dar origen, mientras más transporte tenga, la redondez, que es función directa del transporte y de la energía de la gente.
¿Qué es la redondez y la esfericidad? La redondez es el promedio de curvatura de los bordes en relación a un círculo mayor. O sea, un clasto puede ser elongado, puede ser prolado, pero puede tener sus bordes redondeados, que son estos R chiquitos, en relación a un círculo mayor, que es este verde que lo contiene. ¿Y qué es la esfericidad? Se considera como el clasto que se parece o que se asemeja a una esfera, como su mismo nombre lo indica. O sea, un clasto puede ser prolado y puede ser redondeado o anguloso. Un clasto puede ser esférico, redondito, pero puede ser también anguloso, ¿sí? O sea, que no tenga buena redondez. Para esto también tenemos estos diagramas de comparación, en donde tenemos que estar muy bien redondeados, redondeados, subangular, angular, muy angular. Y acá la esfericidad baja y esfericidad alta. Este es el que más se parece a una esfera, y este también se parece mucho a una esfera. Pero nos cuentan historias de transporte completamente diferentes, ¿sí? Esta esfera tuvo poco transporte y esta esfera tuvo mucho transporte. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Eso también lo tienen en la guía, en donde podemos tener un clasto muy anguloso, discoidal, o sea, plano, o podemos tener uno muy redondeado, pero que sea prismático, o podemos tener uno muy esférico, pero muy anguloso, o sea, este se va a parecer una pelotita, y este puede ser muy redondeado y muy esférico, ¿sí? Este es el que más transporte y energía de la gente tuvo. Acá tenemos ejemplos en donde tenemos un depósito, también de conglomerados, en donde vemos que están todos los clastos bastante bien seleccionados. Ustedes ven que están todos en contacto y están bastante bien redondeados sin llegar a ser la mayoría esférico, ¿sí? Este es de origen fluvial versus este, que ven que es un depósito de origen glaciar. El hielo tiene muy poca selección, no tiene selección casi, arranca todo el material, lo transporta y lo deposita, entonces van a ser de diferentes tamaños y todos muy angulosos. Acá tenemos estos ejemplos de diferentes areniscas, una con dos modas, con la moda menor con clastos bastante angulosos y los de mayor tamaño llegan a ser un poco subangulosos. En este ejemplo de acá abajo tenemos que más o menos tiene buena selección, pero tiene los clastos de cuarzo bastante angulosos, ¿sí? Todos esos son los detalles que nos tenemos que fijar en las texturas para hacer una buena clasificación. Acá tenemos un conglomerado. ¿Qué me pueden contar ustedes de este conglomerado? Yo les digo que tiene una matriz arenosa. ¿Nadie se anima? Sí, en este caso, profe, se lo clasificaría como un ortoconglomerado y bueno, los clastos son bastante redondeados y no muy... Mala selección. Ya. Poco transporte, porque son... Mucho transporte porque están redondeados. Pero mucho transporte. Sí, están redondeados la selección. Sí, está bien, mucho transporte y tienen ovalado y tienen algunos casi esféricos, ¿sí? Bien, y esto denota mucho transporte para que tengan esta redondez.
aunque no sean esféricos, pero están bien redondeados. ¿Se entiende? Sí. 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 Bien. ¿Y este? Un clasto muy anguloso. Muy bien. También tiene De- matriz fangosa. poco, Si tiene matriz fangosa, ¿cómo lo denominarías el conglomerado? ¿Cómo Para era? conglomerado. para conglomerado. Muy bien. ¿Y la forma de los clastos? La esfericidad, la redondez, ¿cómo es? Muy anguloso. Anguloso y fracturado. Esférico, prolado, oblado, ¿cómo son? Prolapso. Angulosos y prismáticos, Bien, un poco prismático, sí. Poco transporte. Poco transporte, ¿sí? Y sería una... No sé si sería alta o baja energía. Alta energía, ¿que no? Bueno, ahora vamos a entrar a Eso ver es lo el que yo tema de quería la preguntarle energía. hace rato, que por ahí, digamos, el transporte es poco, pero la energía que se ocupó para desplazarlo es alta, y entonces es donde se produce la fracturación, digamos, de los clastos, ¿que no? Ahora vamos a ver, vamos a entrar en los tipos de flujo, ¿sí? ¿Están de acuerdo todos con la descripción? Sí. Disculpe, yo entré medio tarde porque me anda mal un poco el internet, digamos. ¿Sí? ¿Tenés alguna consulta? No. Yo ya hace como 15 minutos que entré, pero era para avisarle nomás por Ah, la bueno. existencia. Profe, en ese caso, ¿cómo sería la selección considerando que tiene muy poca matriz, por lo menos lo que yo veo? Es muy mal seleccionado porque vos tenés clastos de conglomerado de diferentes tamaños, este, por ejemplo, son todos clastos que están por arriba de los 4 milímetros y tenés un poco de matriz, ¿sí? Fangosa. Los clastos están en poco contacto, ¿sí? Ya vamos a ver después cómo interpretamos estos que estén en contacto o que no tenga o que estén flotando, ¿sí? Ahora quería que vean cómo es la forma, cómo es la esfericidad, cómo es la redondez de los clastos y diferenciar uno bien redondeado, bien seleccionado de otro mal seleccionado, mal redondeado. Bueno, otra característica que tenemos que tener en cuenta para la textura, dijimos que es la composición. La composición de los conglomerados y de las rocas sedimentarias clásticas. Ya vimos la clase pasada que es sencilla. ¿Por qué? Porque está constituida esencialmente por cuarzo o por granitos, o sea, los minerales principales son cuarzo y feldespato, o pueden estar compuestos por otros tipos de rocas, como una roca sedimentaria, cualquier tipo de roca sedimentaria clástica, o una química, como esta caliza que tenemos acá, o un granito, ¿sí? O sea, plutónica, volcánica o metamórfica. Entonces, en la composición entra en juego todos los tipos de minerales, también fragmentos fósiles y rocas preexistentes, sedimentarias, ígneas o metamórficas. Como dijimos también en la clase pasada, el cuarzo es el mineral más común, es el más estable sobre la superficie de la Tierra, entonces, por lo general, 90% de las veces va a estar presente al menos en las rocas sedimentarias, en las areniscas, también puede estar en los cuarzos. El feldespato, lo más común a la meteorización, dijimos que puede ser la ortoclasa y el microclino, mientras que en las plagioclasas es de fácil alteración en la superficie terrestre, entonces van a estar en menor proporción. También como minerales accesorios podemos encontrar las micas, la biotita y la muscovita,
que son relativamente abundantes, por supuesto, si hay una área fuente que provea este tipo de minerales. También están asociados los minerales pesados, que generalmente se los considera accesorios y participan en menos de un 1%. Pueden ser zircona, apatita, granate, rutilo, etc., que son muy resistentes a la erosión y al transporte. Y otros minerales como olivino, piroxeno, anfibol, óxidos de hierro, etc. Los granos líticos son fragmentos, dijimos, de cualquier otro tipo de roca incorporada en el sedimento. Según la composición del agravo del conglomerado, los podemos clasificar en monomíctico cuando está compuesto por clastos del mismo material. Por ejemplo, que los clastos de un conglomerado sean todos de granito. Entonces ahí vamos a decir mono, que quiere decir uno, míctico. Puede ser un ortoconglomerado monomíctico, o un ortoconglomerado, un paraconglomerado monomíctico, o sea, esto se refiere el monomíctico a la composición que tienen los clastos. Polimíctico vamos a hacer referencia cuando tiene conglomerados de diferente composición. Si tiene clastos de rocas metamórficas, volcánicas, otras rocas sedimentarias, etc., lo vamos a denominar un conglomerado polimíctico. Poli, que quiere decir mucho. Oligomíctico, cuando es una situación intermedia, está compuesto por muy pocas diferentes litologías. Por ejemplo, si tengo granitos y calizas, bueno, va a ser un conglomerado de tipo oligomíctico. Entonces, eso hace referencia a la composición dentro de las características texturales. Por ejemplo, acá tenemos un conglomerado monomíctico, esto parece una pared, pero bueno, son clastos de cuarcita, como ven, muy bien redondeado, tiene muy poca matriz, los clastos están en contacto, casi todos, tienen contactos lineales, puntuales y muy poca matriz arenosa. Acá tenemos el ejemplo contrario, que tenemos diferentes litologías, esto parece una filita, acá hay otra, esto parece un granito, ¿sí? Esto parece una roca volcánica y tiene una matriz y es abundante, bueno, lo denominamos conglomerado polimíctico. Ahora vamos a ver la forma o las características de la energía de transporte. Nosotros ya identificamos las diferentes características de la textura y ahora tenemos que identificar o interpretar cuáles son el agente de transporte y la energía de transporte. Porque de nada nos sirve todo lo que dijimos anteriormente si eso no nos dice nada, ¿sí? Todas las características que hablamos hasta recién nos llevan, junto con otras características que es la estructura sedimentaria, nos llevan a ver cuál es el agente de transporte y la energía que tuvo. Este es un diagrama bastante antiguo, que es el diagrama de Hultstrom, en donde este autor, en una escala semilogarítmica, como ven, no logarítmica, perdón, como ven en el eje X y eje Y, en el eje X puso el tamaño de grano, la grava está por arriba de 10, la arena está 0,1, el limo 0,01 y por debajo las arcillas, y acá la velocidad de la gente en centímetros por segundo. Hultstrom vio que en este campo hay depositación de grava, o sea, mientras más grande es el clasto, necesita mayor energía, mayor de 10 centímetros por segundo la velocidad para que se transporte el material. Pero sí se van a transportar en velocidades bajas, por ejemplo, las arcillas y los limos. Por arriba de 10 centímetros por segundo se van a empezar a transportar las arenas,
por arriba de 100 las gravas, y en energías muy altas no hay depositación ni transporte, sino que hay erosión. ¿Se entiende este diagrama? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Es bien sencillo, pero este diagrama después nos lleva a otras interpretaciones. La clasificación que vamos a usar para los conglomerados es la clasificación de Limarino de 1996. Como ven, esta clasificación tiene todo lo que hemos visto ya. Divide en ortoconglomerados cuando la matriz es arenosa, en paraconglomerados cuando la matriz es fangosa, y doble triángulo en donde la parte de arriba son clastos soportados y la parte de abajo matriz soportada. Y según en el campo que nos caiga el conglomerado, va a ser oligomíctico, polimíctico, subarcósico, arcósico, sublítico, lítico. ¿Sí? Esto es sencillo, pero nos da esta clasificación mucha información. Esto lo van a practicar en la clase práctica. Ven que acá arriba, en la C, tienen los más resistentes, como el chert, el cuarzo, la cuarcita. En la G tienen los granitos, ¿sí? El gneiss o el feldespato, y en L son todos los fragmentos líticos. Es una clasificación bastante sencilla que nos lleva en el eje, en el triángulo, en el doble triángulo en forma vertical, el mecanismo de depositación, mientras que si es un ortoconglomerado o un paraconglomerado nos está hablando de la densidad de la corriente, ¿sí? Y ambos parámetros, el mecanismo como la densidad de la corriente, también nos ayuda a interpretar la procedencia del depósito. Ahora vamos a ver, ya vimos texturas, ¿sí? Ahora, cómo se clasifica según todas las características texturales, y ahora pasamos a ver las estructuras sedimentarias. ¿Qué son las estructuras sedimentarias? A diferencia de la textura, las estructuras sedimentarias son los rasgos de mayor tamaño de la roca sedimentaria, que es más visible en el campo que en el laboratorio. Hay muchas clasificaciones, nosotros vamos a seguir la que tienen en la guía, pero hay clasificaciones desde el punto de vista genético, que son muy importantes, que pueden ser originadas por corriente de agua o viento, que se las puede dividir por depositación o por erosión, las originadas por deformación, que son por desecación, que son por ejemplo, las grietas, las cuñas plásticas, por inyección, los diques plásticos, por impacto, las marcas de gotas de lluvia, por carga de sedimentos, los pseudonódulos y todas las estructuras de deformación. Las originadas por procesos químicos están vinculados estrictamente a los procesos diagenéticos, que pueden ser cementación, disolución, reemplazo, difusión. Y las originadas por proceso biogénico, que son por lo general todas las trazas, las bioturbaciones, las ignitas, los estromatolitos. Después hay clasificaciones de acuerdo a la época de formación, en primarias o singénicas y secundarias o epigénicas, y de acuerdo a la posición, según estructuras que estén en el plano de estratificación, o sea, por ejemplo en el techo, las gotas de lluvia también siempre se van a originar en el techo, las estructuras dentro del plano de estratificación, por ejemplo la estratificación cruzada, la gradación, y las estructuras de base, como los calcos de surco, de carga, los turboglifos, los canales también es una estructura a gran escala de base. Y acá tenemos que hay también clasificaciones de estructuras sedimentarias como indicadoras de paleocorrientes, que son muy importantes.
por ejemplo, las imbricaciones, los entrecruzamientos, los calcos, los turboglifos, las ondulitas, nos indican una dirección y sentido de la corriente. Entonces es muy importante esa medición para tener más información del depósito. En esta foto vemos clastos de diferentes tamaños, en una zona en donde no tiene matriz, ¿sí? Este depósito no tiene matriz, son todos clastos de conglomerados que están subredondeados, pero que se los ve fuertemente imbricados. En este, en donde tiene marcado el eje superior, ustedes ven también que se puede diferenciar bastante la imbricación de los clastos. En este ejemplo ustedes ven que tiene matriz arenosa. Pero para que esto se forme, para que el agua, la corriente, imbrique los clastos y los deje todo alineado según la dirección, tiene que tener la suficiente energía para acomodar estos clastos pendiente abajo, pero esa energía hace que se lleve, que transporte los clastos de menor tamaño como arenolimo, ¿sí? Entonces siempre en la imbricación los clastos van a estar en contacto. Si ustedes ven una imbricación como esta y que tiene matriz arenosa o fangosa, es una matriz secundaria, es una matriz que se ha depositado después que la gente ha imbricado los clastos con bastante energía, mermó la energía y se infiltró esta matriz en los espacios vacíos. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la unidad fundamental de las rocas sedimentarias, de todas las rocas sedimentarias, es la estratificación. No hay otra roca que tenga la estratificación como tienen las rocas sedimentarias. Entonces acuérdense que la unidad fundamental es la estratificación. La estratificación se divide según la clasificación de Campbell e Ingram en muy delgado, delgado, mediano, espeso o muy espeso. O muy fino, fino, mediano, grueso o muy grueso. Según el espesor que tenga el estrato, ¿sí? Menos de 1 centímetro dice que es muy delgado. ¿Un conglomerado puede tener un estrato muy delgado? ¿Cómo dijo? Disculpe, profe. Si un conglomerado puede tener un estrato muy delgado. No, Sí. No, profe. no porque, Depende del volumen de los clastos. O no sea, porque el si yo tamaño de los tengo- clastos ya es mayor que el tamaño A ver. del estrato. El tamaño de los clastos son mayores que el tamaño del estrato. No podría... ¿Cuál es lo mínimo que puede tener el clasto de un conglomerado? 4 milímetros, ¿no? 4 milímetros para arriba. Sí. ¿Y dónde estarían los 4 milímetros? En Entre mediana, sería una lámina mediana, profe. Claro, por arriba de lámina mediana, o sea, lámina espesa, muy espesa, pero es raro, ¿sí? Por lo general, no por lo general, nunca vamos a tener una lámina en un depósito de conglomerado, vamos a tener más bien estratos, ¿sí? Esto lo dejamos para los diámetros de las areniscas y de las pelitas. Bueno, este Perfecto. diagrama, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? No, ¿Sigo? No, profe, por mi parte no. Bueno, este diagrama, que también lo tienen en la guía, es muy importante. Va a ser importante para toda la materia. Es muy sencillo, está inspirado en el diagrama de Hultron que vimos recién.
También tiene una escala logarítmica en donde divide los campos de las pelitas, de las arenas y de los conglomerados con una cierta profundidad de la lámina de agua. Acá en el eje de las Y tenemos la velocidad media de la corriente, también en centímetros por segundo, y acá estos autores nos dicen que a bajas velocidades, menores de 40 centímetros por segundo, no hay movimiento en las gravas, ¿sí? O sea que las gravas se quedan en el lugar y lo que se transporta y las formas, las estructuras sedimentarias que se forman van a ser en areniscas y en pelitas, con los diferentes tipos de óndulas, como vamos a ver cuando lleguemos en arenisca y en pelita. A una velocidad mayor de 40 centímetros por segundo vamos a tener un pasaje gradual a una estructura sedimentaria que se llama capa plana de bajo régimen, ¿sí? Acá en este sector tenemos el bajo régimen de flujo para tener por acá arriba el alto régimen de flujo, ¿sí? Después de la capa plana, que es una estructura sedimentaria que ya vamos a ver cuál es la característica de los conglomerados, se nos van a formar las megaóndulas 2D y las megaóndulas 3D. Ya vamos a ver cuáles son las características. Y en conglomerado, medio difícil, pero se pueden formar también antidunas, de altísimo régimen de flujo. ¿Se entiende? Vamos a ver esta parte de este diagrama y relacionarlo con las estructuras sedimentarias. Estas son las características más sobresalientes de las estructuras internas de un conglomerado. Tenemos que la estratificación horizontal, ¿sí? es muy común, con contactos transicionales, como ven acá, ¿sí? Cada capa tiene un contacto transicional, un pasaje transicional. Vemos que las capas o los estratos de la base tienen más matriz y los estratos del techo tienen menos matriz. En el segundo esquema tenemos estratificación horizontal o inclinada. Ven que casi empieza horizontal, ¿sí? Y en el techo es levemente inclinada. En el ejemplo 3 tenemos estratificación entrecruzada y horizontal, ¿sí? Tenemos una capa horizontal, entrecruzamiento y otra horizontal. Y acá tenemos esto que es muy importante, que es el ángulo de reposo. 12 grados para que se forme una estratificación entrecruzada en un conglomerado. Y después tenemos este conglomerado que no está estratificado y que tiene, ustedes ven, abundante matriz. Ya vamos a ver ahora cómo se forma cada tipo de conglomerado. Y ahora entramos a los flujos, los tipos de flujos. Esto es muy importante también para interpretar los procesos que le dan origen a cada estructura sedimentaria. Este cuadrito es muy importante que se lo aprendan, ¿sí? Porque les va a servir mucho. Los flujos se dividen en dos grandes campos. Hiperconcentrado, ¿sí? Cuando tenemos más sedimentos que agua. A eso se le denominan flujos hiperconcentrados. Y el otro campo, los flujos fluidos o normales, en donde hay más agua que sedimento. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, pero tengo una duda. ¿Qué nos quiere decir con el agua? Porque nosotros vemos ya algo consolidado, digamos. Es que eso es lo que tenés que interpretar, cuál fue el origen. A eso vamos. Ustedes ven lo consolidado, ustedes ven un afloramiento de conglomerado. Bueno, con todas las descripciones que estamos haciendo hasta acá, de estructuras, de texturas, estructura, composición, bueno, tenemos que llegar a la interpretación de quién le dio origen, cómo le dio origen, cuáles fueron las condiciones. ¿Sí? No tengo activo el Word. Escuchame. ¿Alguien habló? No sé, no escucho. ¿Está bien? ¿Seguimos?
Sí, profe. Bien, entonces, dentro de los flujos hiperconcentrados pueden ser cohesivos, como el nombre le indica, son flujos de detrito y nos van a formar los paraconglomerados. ¿Qué necesitamos para que se formen los paraconglomerados? Mucha matriz. La matriz arenosa. Arenosa, fangosa, muy bien. Estos van Matriz a ser, fangosa. muy bien, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un paraconglomerado que es matriz soportado y tiene una estructura caótica, como lo dice el cuadrito, vamos a interpretar que el flujo que les dio origen fue un flujo hiperconcentrado cohesivo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y después tenemos los flujos hiperconcentrados no cohesivos, que son los flujos granulares, que son lo contrario a lo cohesivo. Lo cohesivo es cuando nosotros tenemos muchas arcillas, une al material que transporta, ¿sí? Mientras que los no cohesivos, los granulares, tienen una energía cohesiva, a pesar de que tienen más sedimento que agua también. Pero nos van a formar los ortoconglomerados. ¿Cuándo eran ortoconglomerados? Matriz arenosa. Matriz arenosa. Bien. Y dentro del universo de los ortoconglomerados, la característica va a ser matriz soportado con o sin gradación inversa, ¿sí? Clasto soportado también puede ser con gradación inversa. Entonces, si nosotros tenemos algún conglomerado con estas características, vamos a interpretar si tiene matriz arenosa y, por ejemplo, tiene gradación inversa y el clasto soportado, vamos a interpretar que se ha originado por un flujo granular, no cohesivo, hiperconcentrado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Este grupo de flujos fluidos o normales, o sea, un río, por ejemplo, cualquier río de acá de la zona, que vemos a diario, en el Valle del Lerma, vemos que a no ser que haya una tormenta muy fuerte, tiene un agente, un flujo fluido normal, se la ve el agua clara, que transporta en diferentes épocas del año, con diferente energía, según su caudal, transporta material, ¿sí? Se ve el agua clarita o más o menos oscura, según el sedimento que transporte. ¿Y qué me va a depositar? Paraconglomerado o también puede ser ortoconglomerado. Si es un ortoconglomerado o es un paraconglomerado, la matriz es infiltrada. ¿Por qué? Porque los flujos fluidos o normales tienen alta energía y me van a lavar la arena y la pelita. Y me van a dejar seleccionados los conglomerados. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y también lo Bien. dejan orientados también? Seguramente los deja orientados y los deja con estructuras sedimentarias de alto régimen, que ahora vamos a ver. Entonces va a ser clasto soportado y ¿cuáles son las estructuras que puede presentar? Maciza, gradación normal, estratificación entrecruzada, estratificación horizontal o imbricación. Entonces, ¿sí? Entonces la matriz infiltrada es cuando se integra después de la depositación del conglomerado. Sí, sí, o sea, primero el agente te acomoda, por decirlo de alguna manera, los clastos de tamaño grava, ¿sí? Después tiene tanta energía que se lleva toda la arena y toda la pelita. Pero cuando baja la energía, deposita arena y o pelita. Entonces la matriz no es original del depósito, sino que se produjo después. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora tenemos otro diagramita, porque dentro de estos flujos en donde hay más sedimento que agua, está todo el campo que lo habrán visto ustedes en geomorfología de los debris flow. ¿Sí?
¿Sí, sí o no? Sí, Yo profe. ya no los vi, profe. Bueno, los debris flow son flujos de detritos o de grano que tienen la capacidad de tener rápido transporte y rápida depositación y alta energía. Son flujos por lo general catastróficos y que tienen, es todo un universo, es todo un mundo esto, pero que nosotros ¿Son una especie de flujos densos? es una especie de flujo denso porque también lo podemos llamar flujos de grano, según los elementos que participen. Arena, fango, grava, tienen diferentes nombres, pero siempre tienen mucho sedimento y poca agua, ¿sí? Lo que pasa en Volcán en Jujuy, cada vez que se lleva todo, bueno, eso es un tipo de debris flow, ¿sí? O lo que pasa en la Quebrada de las Conchas todos los años cuando llueve, esos son diferentes tipos de debris. ¿Mm? ¿Sí? Nosotros vamos a usar esta clasificación muy sencilla, en donde arriba tenemos las arcillas, en el vértice C, la viscosidad del fluido, en el B, y en el G, la colisión granular. La colisión granular se forma, o el flujo granular, cuando tenemos bastantes granos. Y en este triángulo, lo que nos interesa a nosotros, las facies que se forman, las diferentes, las principales facies que vamos a usar en este curso de debris flow. Acuérdense, o sea, si no sé con qué profundidad lo vieron en geomorfología, pero es mucho más amplio este tema de debris flow, pero nosotros vamos a utilizar estas 4 principales. Si tenemos mucha arcilla, como en el vértice C, vamos a tener esta facie que es matriz soportado, ¿sí? Que puede ser de una perita arenosa o de una arcilita, la matriz. Entonces vamos a tener las facies que de debris en inglés, la vamos a llamar DMN, o ustedes le pueden poner otra denominación, pero bueno, sabiendo que tienen clastos flotando con mucha matriz que puede ser mayormente de pelita, ¿sí? Después tendremos los DSI que tenemos acá, que son clastos soportados y puede tener gradación inversa. Los DSM, que son clastos soportados y maciza, y los DMG, que son un tipo de debris de pseudoplástico, ¿sí? Porque acá tenemos una matriz que es viscosa, una matriz que es cohesiva. Para entrar a los tipos de formas o de estructuras sedimentarias y saber la escala en que se forman y la importancia de la escala en diferentes estructuras sedimentarias, bueno, tenemos que esto, que es lo pueden decir como una ondulita, puede ser una duna, es una estructura que tiene una pendiente abrupta a sotavento, y una pendiente suave a barlovento. Puede ser simétrica en el caso de un agente con movimiento oscilatorio, como puede ser las olas o las ondulitas marinas, en donde hay movimiento oscilatorio. Y las partes, pero en todas estas formas de lecho, en cualquier tipo de agente que se forman y a cualquier tamaño, tenemos una cresta, que es la parte más alta, tenemos un seno, ¿sí? Que es la parte más baja, tenemos una altura de onda, ¿sí? Y un ancho, que es de seno a seno, ¿sí? Estas son características importantes para cuando vamos a verla a escala, decimos que es
si es una ondulita, si es una megaóndula o si es una onda de arena. Ustedes ven que si el ancho y el alto tiene estos valores, el ancho de 0,06 y el alto de 0,6, perdón, el alto de 0,06 y el ancho de 0,6 metros, va a ser una ondulita, va a ser una estructura sedimentaria chiquita, ¿sí? Entonces estamos dentro del campo de las ondulitas. Si ven el gráfico, si tienen a mano la guía, el gráfico que le mostré de Collinson, de la energía de los agentes, las ondulitas se van a formar en el campo de los limos y de las arenas. No se pueden formar en el campo de los conglomerados, ¿sí? Después tenemos megaóndulas, en donde tenemos este rango de escala. Ya son formas de lechos mayores, ¿sí? Y están en una longitud de onda de 0,6 a 12 y un alto de 0,06 a 0,6 metros. Y las ondas de arena, que son las de mayor escala, que lo vamos a encontrar por lo general en ambientes eólicos, son las de mayor tamaño y tienen una longitud de 12 metros, imagínense que son enormes, y un alto mínimo de 0,6 metros. Entonces es muy importante cuando ustedes vean una forma de este tipo, para saber si es ondulita, si es una megaóndula o una onda de arena, tener la escala y ver esta relación ancho-alto. Y estas son, dentro del diagrama de Collinson, vieron que había un campo en donde tenía una energía de flujo mediana a alta, se formaban las dunas 2D. Las dunas 2D son estas que están en el diagrama A, en donde ustedes van a ver en el afloramiento que según la dirección de la corriente vamos a ver entrecruzamientos, como ven acá. ¿Lo ven en esta cara? ¿Se ve o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y en esta cara van a ver laminación paralela, ¿sí? Entonces nosotros, para estar seguros que es una duna 2D, deberíamos ver las dos direcciones, ¿sí? Es muy común que viendo estos entrecruzamientos planares sepamos que estamos en presencia de una duna 2D. Ahora, si vemos solamente este sector, que es laminación paralela, no vamos a estar seguros si estamos en presencia de una duna 2D, ¿sí? Esta, un poquito más complicada, como ven, vamos a ver estratos cuneiformes, todo cuñas, que adentro tienen estratificación entrecruzada, ¿sí? Mientras que de este lado vamos a ver estratificaciones en artesa, ¿sí? Van a ser todas lentes que se van entrelazando en la lateral y vamos a tener estratificación o laminación tangencial. Y si tenemos la suerte de ver el techo del estrato, vamos a ver el techo de esta forma de lecho que es completamente sinuosa. Esto ustedes lo ven en cualquier río que pasen, en cualquier puente, párense y vean el río que tenemos, los ríos que tenemos en Salta, y van a poder ver muy bonita la forma del techo de las dunas, ¿sí? O de barras, de forma 3D. Por acá viene el agua, por lo general, y se forman estos tipos de islitas en el medio, que son las dunas 3D, y también porque son ríos de montaña de alta energía. También se pueden llegar a ver de tipo 2D. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ustedes me paran. Perfecto, si profe. no entienden algo. Profe, perdón. ¿Sí? Entonces, solamente la característica que haría la diferencia entre la 2D y la 3D es la característica de poder observar la parte del techo y obviamente la estructura sedimentaria en los dos perfiles.
No, en el fíjate, mira, longitudinal y en esta 2D el esta 2D es casi tabular o puede ser levemente cuniforme, pero la vas a ver casi tabular al entrecruzamiento, si llegas a ver una sola dirección. En cambio, esta nunca la vas a tener tabular, porque estas van migrando, ¿sí? Estas barras y te van dejando, ¿ves? Esta forma de lente o de cuña, y adentro vas a tener el entrecruzamiento, ya sea tangencial o planar, como sea. ¿Sí? Pero si vos tenés, si vos ves solamente esta cara que tenés las artesas, bueno, ahí decís, esto es 3D, ¿sí? Si ves solamente esta cara, vas a decir, bueno, esto es 3D. Ahora, si vos ves una laminación paralela únicamente, te va a quedar la duda si es una duna o no es una duna. Profe, y en la 3D puede ser que esa depositación en lentes, así que se da, puede ser que sea por una variación en la energía y que en la 2D sea como que la energía se mantiene constante, o No, nada que ver. no, en la 2D es porque tiene más baja energía. En cambio, en la 3D la energía es más alta, entonces hay erosión, transporte, depositación, o sea, es más compleja, entonces te da estructuras sedimentarias y formas más complejas. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, esto es lo que hablábamos, que también dentro del diagrama de Collinson tenemos las capas planas, teníamos la de bajo régimen y también la de alto régimen. Esta por lo general se asocia con lineaciones, producto de erosión de clasto, que es la lineación Party. Por lo general es difícil de ver en el registro geológico, pero no quiere decir que sea imposible, ¿no? Vemos que los entrecruzamientos, acá tenemos un esquema de Reineck y Sim, hay diferentes tipos de entrecruzamientos, pueden ser angular, tangencial, no sé si se ve bien, está media borradita la foto, pero esto es tangente hacia abajo o cóncavo o en artesa. Y acá ven que a medida que más cóncavo es, mayor es el incremento de la carga del lecho y suspensión, ¿sí? O sea, hay un incremento del material en suspensión hacia acá arriba. Mientras que en una angular hay mayor carga de fondo. Estrato y estratificación. Esto va a ser un poco dinámico, así que quiero que participen también ustedes. Los estratos, a pesar de que, bueno, no vamos a tener campo presencial, por medio de fotos me gustaría que ustedes imaginen qué es lo que hay que mirar cuando uno va al campo a hacer sedimentología. El estrato dijimos que es la unidad fundamental de las rocas sedimentarias, y cuando uno va al campo, lo primero que tiene que hacer es ver cómo están dispuestas las capas, ¿sí? Acá tenemos diferentes ejemplos de diferentes litologías, hay calizas, hay arenas, hay pelitas, pero ustedes ven que la primera foto, por ejemplo, tiene estratos tabulares. La segunda, la de abajo, ven que tienen una base, este estrato al menos, tienen bases erosivas que se intercalan con pelitas y tiene un ciclo. Hay un estrato de mayor tamaño y decrece la granulometría y el tamaño del estrato hacia arriba, ¿sí? Acá tenemos otro que podemos ver que la base es erosiva, hay acá algunos entrecruzamientos y acá tenemos otro ciclo. Esta, que es la típica foto de la yesera en Salta, vemos que tiene intercalaciones de conglomerados, tiene areniscas, tiene pelitas, tiene calizas, y ustedes pueden ver, a pesar del perfil de erosión, que los estratos son bastante tabulares, ¿sí? Acá tenemos ya una fina, esto sería lámina, porque es muy finita, bueno, no le puse escala, pero ven que es una lámina bastante paralela, ¿sí?
Para eso también tienen en la guía cómo describir el estrato. Es muy importante describir el estrato, si es paralelo o no paralelo, la base y el techo, si es plano, si es ondulosa, si es curva, ¿sí? Si es lenticular, si es difusa, si es continua, si es discontinua. Todo eso nos va a dar información del depósito. Acá tenemos otros estratos, ¿sí? En donde ustedes pueden ver que se acuñan lateralmente y que las superficies no son tan continuas entre estratos. Acá tenemos otro ejemplo en donde vemos superficies más bien planas. Acá vemos un estrato que se acuña abruptamente, ¿sí? Bueno, esto es una diaclasa, pero acá tenemos una base plana, un techo plano. Y base y techo de los estratos es muy importante porque nos ayudan las estructuras sedimentarias a saber si está en una posición normal, aunque esté inclinado, o si está invertido, ¿sí? O sea, si lo que vemos no es el techo y es la base, y al revés, si no es la base o es el techo, ¿sí? Para eso nos ayudamos de las diferentes estructuras sedimentarias. Por ejemplo, los estromatolitos sabemos la forma que tienen, cómo crecen, y vamos a saber, aunque esté invertido, cuál es la base o cuál es el techo. La estructura de la base canalizada, por ejemplo, también nos va a ayudar a saber, el canal siempre va a tener la erosión hacia abajo, va a ser cóncavo hacia arriba, entonces eso es muy importante ver cuál es la posición del estrato. Y ahora terminamos, vamos a terminar en unos minutos, con lo que van a hacer en el práctico, de todo lo que hablé toda la mañana, hasta fase sedimentaria, ¿sí? Fase sedimentaria es una unidad de trabajo de campo, que la vamos a hacer también en clases prácticas, y les voy a hacer un poco de historia, porque escuché en muchos exámenes que usan fases sedimentarias, por ahí muy mal, usan como fases de turbiditas, me hablan de fases fluviales o hablan de fases marinas, y vamos a ver acá cómo vamos a usar y cómo se usa en realidad el término de fases. Estamos entrando ya en la tercera parte del diagrama, en donde vamos a ver las unidades de fases y vamos a enfocarnos en los conglomerados. Eso tiene una historia muy larga, en donde algunos autores empezaron con los códigos de litofacies del ambiente fluvial, le ponían una letra mayúscula, por ejemplo, S, a la textura, S de sandstone, ¿sí? Y R de estructura, como Ripple, por ejemplo. Entonces eran sandstone con ondulitas. ¿Y qué nos daban? ¿Cuál era la interpretación? La competencia más la estructura sedimentaria o la forma del lecho o el agente de transporte, ¿sí? O se empezó a usar también los códigos como GMM, que G era gravel, o sea, se usaba para conglomerado, M macizo, se usaba para la fábrica y la textura, y también nos hablaba, tenía un efecto interpretativo, que nos hablaba de la competencia, más el mecanismo de depositación, más la forma del lecho. Después se empezó a usar en ambientes eólicos, se le ponía códigos como SPT, textura, estructura, otra característica. También se lo empezó a usar mucho en el ambiente glaciar y en los abanicos aluviales, en donde el código se lo usaba con textura, fábrica, estructura, más la interpretación, ¿sí? Empezaron a usarlo como relacionado a la competencia, el mecanismo depositacional, el ordenamiento, la unidad depositacional y la génesis,
¿sí? Ahí empezaron muchos de los errores de la historia de la facies. Mayals es uno de los que, y Ailes en el ambiente glaciar y Mayal en el ambiente continental, empezaron a usar y a refinar mucho el tema de las facies y los códigos, ¿sí? Y el fundamento de estos autores era establecer una nomenclatura objetiva que permita una rápida comparación de diferencias de los tipos de depósitos y presentar un lenguaje que permita la sistematización de las observaciones que se realizan en el campo. O sea, si yo encuentro en una columna, por ejemplo, de 1000 metros, conglomerados con dunas 3D, bueno, para no repetir, yo voy a tener un código para hablar en diferentes espesores del mismo depósito, ¿sí? Eso es lo que pretendían estos autores. Y por supuesto salieron muchos autores con las críticas de que desalienta la observación de detalle, que complica la lectura de los artículos, se diferencian en la interpretación en algunas litofacies, o sea, tuvieron muchas críticas, pero en realidad se impuso la descripción objetiva. ¿Qué es lo que pasa? Hasta hace algunos años las facies tenían criterios interpretativos. Por ejemplo, se hablaba de facies e interpretación tectónica. Tectofacies pusieron algunos autores. Una tectofacie consiste en un importante registro de sedimentos que suponen originados bajo un mismo régimen tectónico en particular. Por ejemplo, se hablaba de tectofacies preorogénicas, tectofacies sinorogénicas, etc. También muchos autores lo empezaron a usar con el ambiente sedimentario, que consistía en una sucesión sedimentaria o conjuntos de cuerpos sedimentarios que se interpretaban como acumulados en un determinado ambiente. Empezaron a hablar, como muchos de los alumnos lo he escuchado, de fases fluviales, fases deltaicas, fases de estuario, y otros como una capa sedimentaria o conjunto de capas que se le atribuye a la acción de un proceso de acumulación, por ejemplo, fases de oleanitas. Bueno, todo lo que dije hasta ahora está mal usado, ¿sí? La utilidad del concepto de fases radica en que constituye un elemento útil para describir los atributos que posee la roca sedimentaria. O sea, todo lo que hablé esta mañana. Una fase sedimentaria constituye la textura con todos los componentes que hablamos, las estructuras sedimentarias, el estrato, el tipo de base, techo, el espesor del mismo. De este modo, definir una fase con criterio interpretativo es metodológicamente incorrecto. Lo apropiado es hacerlo sobre la base de criterios objetivos y descriptivos, ¿sí? Después pasamos a interpretar las fases, que es otro tema. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. La parte interpretativa sería de ambiente, ¿verdad? Yo no entendí La parte última. interpretativa de cada fase, como lo van a ver esta tarde, es del proceso, todavía no el ambiente. ¿Sí? El ambiente se interpreta con toda una sucesión de fases. ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias. Lo que hacemos con la fase es solamente el proceso. Si fue alta, baja energía, cuál podría haber sido el agente, si fue erosivo, si fue de baja energía, o sea, es solamente interpretar el proceso, no el ambiente con una fase, ni con 2 ni con 3, ¿sí? Bueno, dentro de las unidades de trabajo, para llegar a determinar el paleoambiente, en esta etapa del cursado vamos a hablar de fases, vamos a empezar con las fases de conglomerado. Es una unidad de campo, pero bueno, lo vamos a hacer lo mejor que podamos dentro de las clases de práctica, de manera virtual, y después para poder arribar, después de enero, a interpretar cualquier paleoambiente sedimentario.
es muy importante saber describir una facie y saber interpretar una facie, así que después vamos a empezar a ver cómo podemos hablar de un paleoambiente o de un subambiente. Miren que el término facies sedimentarias ha sido descrita en 1838. Miren de antiguo que es y cómo hubo un abuso y mal uso de este término. Gresley ya dijo en 1838 que las facies son todas las características físicas, químicas y biológicas de una roca sedimentaria que reflejan su ambiente depositacional. Seeley en 1970 definió una facie como una masa de roca que puede ser definida y distinguida de otras por su geometría, litología, estructura sedimentaria, parámetros de paleocorriente y fósil. American Geological Institute definió a las facies como el aspecto, apariencia, característica de una edad de roca sedimentaria, usualmente reflejando las condiciones de su origen, especialmente como una diferenciación de las rocas o de las asociaciones adyacentes. La Universidad de Oxford define como un grupo de facies sedimentarias que está usada para definir un ambiente sedimentario en particular. Por ejemplo, todas las facies de un ambiente fluvial pueden ser agrupadas juntas para definir la asociación de facies fluviales. Y así van a ver también en la práctica los códigos de las litofacies y cuáles son las conclusiones, que son simples herramientas de trabajo que deben ser modificadas según las necesidades y no implica una interpretación predeterminada, ¿sí? Sino que la interpretación la van a hacer ustedes. Las unidades de trabajo, facies, entonces un intervalo estratigráfico caracterizado por su litología, estructura sedimentaria, forma de los bancos, ciclicidad, u otros rasgos que permitan su caracterización en el registro geológico. Es una unidad de trabajo orientada a la caracterización paleoambiental, por lo tanto no incluir en una misma fase de depósito de diferentes ambientes. Debe ser una descripción objetiva, no interpretativa, preferentemente descriptiva. Bueno, ¿listo para el repaso? ¿O se me durmieron todos? Vamos bien, profe. ¿También? Bueno. ¿Qué vimos hoy? Empezamos a ver conglomerado, las unidades de trabajo, la textura, que dijimos que es la forma, tamaño y disposición. Después vimos los clastos versus la matriz, cuándo es un ortoconglomerado y cuándo es un paraconglomerado. Vimos también el grado de selección de los conglomerados, la madurez textural, si tiene mayor matriz o si tiene menor matriz, va a ser más maduro o menos maduro. La forma de los clastos, ¿sí? Con la comparación del diagrama de Zinc. La redondez y la esfericidad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Puede ser redondeado y no esférico, y puede ser esférico y no redondeado. La composición de los clastos, que puede ser monomíctico, polimíctico u oligomíctico. Mono cuando está compuesto por un solo tipo de clasto, poli por muchos, y está mal escrito ahí, oligomíctico cuando está compuesto por pocos tipos de clastos. Después vimos las estructuras sedimentarias, el estrato como unidad fundamental, las estructuras internas, la base, el techo. Vimos el diagrama de tipo de flujo, que nos va a acompañar a lo largo de toda la materia. Vimos la clasificación del limarino, que junta todas las características anteriores, excepto la estructura sedimentaria, pero engloba todos los parámetros texturales. Para, por último, poder definir
fases sedimentarias, ¿sí? Un código, vamos a usar C para conglomerado, más la escribí muy mal, chicos, más la estructura sedimentaria, ¿sí? Por ejemplo, CM, si queremos reunir en CM conglomerados macizos. Por supuesto que nosotros vamos a decir CM conglomerado macizo, pero después tenemos que describir toda la lista anterior. Cómo son los platos, si tienen matriz, cómo es la selección, la forma, etc. ¿Sí? O CCH, si es un conglomerado que tiene una base canalizada. Bueno, como repaso, y un poco para que se despierten y hablen ustedes, acá tenemos una foto en donde tenemos una arenisca laminada. Vemos acá que tenemos una base bastante erosiva que erosiona el paquete de arenisca. Tenemos un conglomerado, un techo plano y después otro estrato de arenisca laminada. Profe, ese conglomerado no estaría en línea. Mira, acá, ¿ven mi mouse? Sí, profe. Bueno, esto es un canal, es una base erosiva. Y es un techo plano. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí. Sí. Bueno. Sí, profe. No se ve muy bien en la foto, no sé si ustedes tienen mejor ojo que yo, pero bueno, tienen clasto, acá tienen la tapita de una máquina de foto de escala. Entonces lo primero que tenemos que observar es cómo es el estrato. Acá vemos una base erosiva, un techo plano. ¿Qué hubo acá entonces? Una alta energía que fue disminuyendo hasta depositar todo el conglomerado. Vemos los clastos, que no están muy redondeados, ¿sí? Los clastos están un poco en contacto, la matriz era arenosa. Entonces, ¿cómo clasificaríamos este conglomerado? Sería un ortoconglomerado. Un ortoconglomerado. Por lo que se ve, no hay mucha diferenciación de la composición de los clastos. Entonces, ¿cómo sería el ortoconglomerado? Ay, no me acuerdo. Monomíctico. Acuérdense, mono es uno, monomíctico, ¿sí? Para describir la fase sedimentaria, entonces vamos a decir que es un ortoconglomerado, monomíctico. ¿Qué estructura sedimentaria le vemos? Estratificación. Tiene una estratificación, sí, paralela, más o menos. ¿Puede ser un lente? Puede ser, no le vemos las partes, pero puede ser un lente, sí. ¿Podría ser clasto soportado, profe? Está ahí entre que algunos se tocan, pero yo veo un poco más de matriz arenosa que de clastos, ¿no? Por lo que se ve. ¿Y qué más, qué otra información, qué otro dato tendríamos que dar? La altura. El espesor, ¿qué espesor tiene? Un espesor bajo, pero no sé cuánto será. Como un metro a metro y medio. Debe tener. Y si no hay alguna escala, alguna referencia. Acá tenés una referencia, acá tenés la tapita de una máquina de foto. 40 centímetros, medio metro. Sí, 40 centímetros. Bien, fantástico. 60. Ese es el espesor del estrato y después tienen que también anotar que tiene una base erosiva y un techo plano, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Acá tenemos otro ejemplo en donde también tenemos un nivel arenoso que está justo en la piqueta y después por arriba tenemos un estrato con un techo ondulado
arriba arenisca. ¿Y cómo están los clastos? Imbricados. Imbrincados, orientados. Están imbricados, están orientados. ¿Y tiene matriz o no tiene matriz? Sería matriz tiene matriz, filtrada, sí. ¿no? Tiene matriz. ¿Y es ¿Pelítica? ¿Cómo? Sería una ¿Parece matriz pelítica la matriz? Es más bien arenosa la matriz. Es una ¿Y matriz es primaria o secundaria? filtrada. Secundaria. Secundaria. Muy bien. Sí, es una matriz infiltrada. Entonces, ahí un poco estamos describiendo para después interpretar cuál ha sido ¿Sería la un historia. flujo normal, profe? Un flujo normal fluido, excelente. ¿Y de bajo o alto régimen? De alto régimen. De alto régimen, muy bien, muy bien. ¿Y acá cómo es la base al lado de la piqueta? Sería una base erosiva también. Muy bien, ahí tienen una base erosiva. Alto régimen, una base erosiva, clastos imbricados. Después tienen que, ver si es redondeado, doblado, prolado, discoidales, que es lo que prevalece y que tiene una matriz, pero una matriz infiltrada. ¿Sí? Acá tenemos otro estrato. Acá dice que la matriz es pelítica, el techo. ¿Y qué es lo que ven ustedes? ¿Qué tipo? Primero describamos el estrato. ¿Sería grano decreciente? ¿Tiene mucha matriz o no? Tiene mucha Sí, matriz. mucha matriz. Tiene Sería mucha muy matriz. soporte. Tiene mucha matriz. Matriz soportada. Matriz soportada. ¿Es un estrato muy espeso? Es muy espesa. ¿Qué tendrá? La estructura es Un poco más caótica neutro. también. La estructura es caótica, muy bien. Sería un flujo Es un- hiperconcentrado, masivo. Muy bien, muy bien. ¿Es un orto o un paraconglomerado? Ortoconglomerado. La matriz Para. es pelítica, dice a mí. Ah, para Conglomerado. Es un paraconglomerado. Entonces, dentro, polimíctico, muy bien. Dentro de las estructuras sedimentarias que vimos de los conglomerados, ¿de qué tipo sería esta? ¿Cómo, profe? Dentro de las estructuras características de los conglomerados que vimos, que la tienen en la guía también, ¿qué tipo de estructura sedimentaria sería esta? Caótica, ¿sí? Hay una que vimos la estratificación, los entrecruzamientos, ¿sí? Sería la caótica sería la no estratificada, profe. Sí, caótica se le llama, o también maciza, ¿sí? Bueno. Pero este clasto tan grande que tienen acá, ustedes, casi de medio metro, o sea, les está diciendo, después de describir todo, les está diciendo que había más sedimento que agua, que era un flujo de tipo hiperconcentrado, ¿sí? Que acarrió todo el material en suspensión, o sea, alta energía, pero no un flujo fluido, sino un flujo hiperconcentrado, y de tipo cohesivo o no cohesivo. No cohesivo. La matriz es pelíctica. ¿Qué tipo cohesivo? Cohesivo, ¿sí? Muy bien. Entonces, después de la descripción, interpretamos cuál fue el agente. Esas son las fases sedimentarias. Acá tenemos otro ejemplito, parecido al anterior. Tienen unos 40 50 centímetros de espesor. ¿Cómo es el estrato? Primeramente podremos decir que es matriz soportada. Matriz soportada. La matriz es arenosa. Sí. Espeso. Ortoconglomerado o
conglomerado? Ortoconglomerado. Polimíctico. Ortoconglomerado. Ortoconglomerado polimístico, muy bien. ¿Qué tipo? ¿Cómo son los clastos? Redondeados, angulosos. ¿Son esféricos o cómo son? Son ovalados, ¿no? Sería una mala selección porque no tiene mucha ni esfericidad ni redondez y por la cantidad de matriz también que tiene. Sí, pero no están, hay algunos que están redondeados como este, ¿no? Claro. Más o menos redondeados. O sea, hay de todo. Y acá este que se ve bien con el sol es bastante anguloso, ¿sí? Sí, la selección no es nada buena, ¿sí? Le podríamos poner mal seleccionado. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo es el techo y cómo es la base? Son paralelos. Sí, paralelos, o sea, tendríamos un estrato tabular y la base es erosiva o no. Erosiva. Base plana, ¿no? No, es plano. No, Base es plana. plano. La base es plana, ¿sí? Bastante plana, bastante recta. Bueno, ¿qué tipo de agente o cómo se podría interpretar esta fase sedimentaria? Normal. ¿Fluido normal, te parece? Fluido y turbulenta sería para mí. Primero, ¿normal o hiperconcentrado? Acuérdense del cuadro. Hiperconcentrado. Hiperconcentrado, muy bien. ¿Cohesivo o no cohesivo? Cohesivo, profe. Cohesivo. Cohesivo si tiene matriz fangosa. No, este no es cohesivo. No cohesivo. No cohesivo, muy bien, ¿sí? Y dentro, ¿de qué depósito lo podríamos identificar en los dobles triángulos que tenemos del debris flow? ¿Acá lo ponías? Ah, pues. Perdón. Soportado. Como un Ya. DMM, No, profe. deja eso. Deja Como eso. un DMM, sí, como un DMM. ¿Qué es el DMM? Santiago, deja eso, por favor. Matriz soportada. Graba matriz soportada. Ujú. Bien. Bueno. Acá tenemos el último ejemplo, en donde, ¿qué podemos ver? Perdón, pensé que ya habías terminado de comer. Se ve mucha matriz con clastos muy redondeados. La matriz puede ser detrítica. Sí, es arenosa la matriz, tiene mucha matriz, ¿sí? Y acá ustedes ven clastos de mayor tamaño, donde está el lápiz, y acá tienen clastos de menor tamaño, pero también están dentro de las gravas, ¿sí? Entonces, Corto conglomerado polimístico. muy bien, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá no se ve cómo es la forma del estrato, pero eso sería más o menos la descripción. Por último, creo que este es el último. ¿Qué tenemos acá? Tenemos primero que diferenciar cuáles son los estratos. Acá hay varios estratos, ¿sí? Grueso a fino, ¿sí? ¿Se nota? Tienen Sí. O base. sea, tiene estratos de conglomerado y hay algunos ya de areniscas, otro de conglomerado, una arenisca, conglomerado, arenisca. Son más o menos tabulares. ¿Y qué es lo que tienen? Una laminación. Paralela. Sí, muy bien. Laminación paralela. Y la matriz es arenosa de los conglomerados. Pero
tiene más clastos de conglomerado que matriz, ¿sí? Clasto soportado. Clasto soportado, muy bien. ¿Y qué tipo de flujo sería entonces? ¿Hiperconcentrado o fluido? Fluido normal, profe. Fluido normal. Muy bien, chicos. Bueno, este es un pequeño ejercicio de lo que van a hacer a la tarde. Cómo describir los conglomerados. Esta foto la tienen en la plataforma para que la hagan de ejercicio. Pero bueno, un poquito les cuento cómo se ve acá la base muy erosiva. Pero fíjense las características que tienen estos clastos. Esto lo van a hacer solitos o en grupo, como ustedes quieran. Como trabajo adicional, los clastos están bastante angulosos. Bueno, tienen que hacer esta mecánica de descripción para interpretar, ¿sí? Consultas. André. Andrea. Sí. ¿Podés cerrar tu micrófono? Perdón. No, está bien. Bueno, a ver, para la foto, si pueden prender todos sus videos. Profe, una consulta. Sí. En la guía del TP, creo que falta el gráfico de condiciones de formación de las estructuras mecánicas. No sé de qué me hablas en el... Creo que está en la página 38. A ver, fíjate si está. ¿Esta, Josema? Sí, ya está. Sí. Hay que leerla ya. Te lo dijo tu compañera, no yo. Sí, gracias. Bueno. ¿Alguna duda, chicos? Profe, disculpe, yo no puedo usar la cámara, mi computadora no sirve. Le comento eso. No sé quién me habla. No Cusi Nelson. Cusi Nelson. Bueno. Mi cámara tampoco, profe. Prenderla, profe. Bueno, traten de solucionar de alguna manera, o con el celu o con algo. Porque bueno, en algún momento le tengo que conocer las caras a todos, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, dudas, Profe. consulta. Profe, yo también tengo un problema con la cámara. No sé si se puede escucharme. ¿Se me ¿Y a escucha? Nicolás? Sí, te escucho. Disculpe, sí. Sí, te escucho. Hay un Jorge, que no sé qué Jorge es. Por favor, les pedí que pongan el nombre completo como figura en la inscripción. ¿Quién es Jorge? Chicos, es muy importante que pongan el nombre completo como están, ¿sí? Él respondió, profe. Jorge Barriento dice que. Bueno. Es muy importante que antes que empiecen la clase pongan sus nombres completos y en algún momentito pongan su video, y los que no tengan cámara por el celu y los que no tengan cámara en la compu ni celu, que vean de alguna manera, ¿sí? Intenta poner una foto de perfil, aunque sea, profe. Ya voy a ver cómo se hace. Sí, también quiero conocerlos la cara, ¿viste? Escucharlo y que hablemos con la cara, no necesariamente con la foto, pero ustedes les doy un tiempito para que vean la manera, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Se entendió todo? Creo que quedó todo claro, profe. Sí, todo bien.
Cualquier cosa, saben que miércoles a las 11 doy consulta. Los que quieran consulta, para no pedir otra reserva a la facultad, yo le había dicho a algunos de los alumnos que me preguntaron, puede ser por Skype o por Zoom, que no sea de la facultad el Zoom, lo que ustedes prefieran, y me avisan un día antes para que por el mail de la cátedra me avisan los que quieran tener, para mandarle el Zoom y ver cómo nos conectamos, ¿sí? No sé si todos usan Skype. No, profe, yo no. ¿No? Yo no. ¿Ninguno usa Skype? Sí, profe, ya viene instalado en Windows 10 por defecto, así que no hay que bajarlo nada. Es muy fácil porque no tiene límite, pero bueno, o si no, ustedes, puede ser por el Meet también. ¿De qué año es Windows 10? Perdón mi ignorancia. Ya. Profe, también como dice con el Meet, cualquiera se no puede me acuerdo conectar cuándo salió, directamente pero... desde el celu. Con cualquiera, si ustedes se ponen de acuerdo, bueno, queremos tener clases de consulta el miércoles a las 11, me contactan y o ustedes me mandan el link, o sea, me da lo mismo, pero no crear un link, lo que no quiero es crear un link de la facultad para usar espacio y que ustedes después no participen de la consulta, ¿me entienden? Entonces, Profe, yo creo que Meet es más cómodo, ya que todos tenemos cuenta de Google o celular con Android, entonces no es más fácil. para mí es lo mismo. Ustedes eligen y me avisan el martes a la tarde por el correo de la cátedra. ¿Sí? Listo, profe, ya tomó lista, porque Sí. yo tengo que salir del trabajo y me desconecto ahora. Sí, ya terminamos. Gracias, nos vemos. Chao, hasta luego. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, Bueno. no sé si me puso presente, yo entré un poco más tarde. Sí, Iván. Sí. No saco la foto al principio. Hoy Bueno, saqué a la mitad más o menos, así que no hay problema. bueno, muchas gracias. ¿Algo más? Yo también tenía la misma pregunta que Iván, también entré tarde, profe. Sí. Traten de entrar temprano, ¿sí? Porque siempre a las 11 hacemos un repasito de la clase anterior para los que tienen duda y después empezamos el tema siguiente. Por favor, lean la guía 1 y 2 y de ahí hagan las actividades de la plataforma y seguramente de ahí van a empezar las dudas, entonces nos vemos el miércoles, ¿sí? Si ustedes tienen dudas. Bueno, profe. Gracias, profe. Bueno. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao. Hola, André, ¿estás?